Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Con más del 99% de las actas escrutadas, la diferencia entre los candidatos que pasan a la segunda vuelta es alrededor del 0.16%. Con estos resultados, Daniel Noboa y Luisa González pelearán un balotaje voto a voto. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta, que fue expresidente de la Asamblea Constituyente y exministro también. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Igualmente, y feliz día del amor y la amistad también, de paso. Me olvidaba, por ahí debía haber empezado. Estoy lento el día de hoy. No lo creo, eso sí no me la creo. Pero bueno, a ver, esta será la segunda vuelta más reñida de la historia democrática del país por el resultado que tiene un margen entre los dos candidatos muy, muy pequeño. ¿Cuál de los dos cree usted que tiene un espacio de acción más amplio para lograr los votos que les falta para llegar a la presidencia de la República? Empezaría notando que tenemos un empate real, efectivo, entre las dos fuerzas. Y anotaría adicionalmente que en las dos candidaturas se expresan votos anticorreísmo y antinovotismo, ¿ya? Y vemos que eso explica quizás por qué tenemos esta polarización en la cual dos candidaturas concentran el 88% de los votos. Hay otras razones. Me parece que hay que tener claridad por qué se llegó a este extremo que creo que no se había visto en muchas elecciones anteriores. Quizás una elección parecida, no es lo mismo porque había una mayor dispersión entre la candidatura de Abdalá Bucaram y de Jaime Nebot Sadi, ya hace muchos años atrás, ¿ya? Pero ahora tenemos una situación muy interesante que tiene que ser analizada. 88% entre las dos candidaturas finalistas, más las dos otras candidaturas, estamos hablando de un 96%. Aquí rescataría la importancia del triunfo del Pachacuti. Con 5%, en medio de una dispersión tan grande, el Pachacuti con algo más del 5% obtiene un resultado realmente significativo, porque enfrentaba a chequeras interminables y enfrentaba sobre todo la candidatura del candidato presidente que se especializó en atropellar la Constitución, las leyes y toda la institucionalidad democrática. Yo rescato eso y eso tendrá una trascendencia seguramente para la segunda vuelta. Pero antes, Gisela, partamos de una cosa. Las dos candidaturas finalistas ya estuvieron en la segunda vuelta del año 2023. Y aquí es interesante. Luisa González obtuvo un 34% en la primera vuelta y ahora tiene un 44%. Yo anotaría que ese puede ser un voto más anti-Noboa que un voto correísta duro. Mientras tanto, Daniel Noboa obtuvo un 23% y ahora tiene un 44%. Yo diría que él captó gran parte del anticorreísmo. Pero en ese escenario lo interesante es que desde el inicio de la campaña electoral, los grupos de poder político y económico escogieron sus preferencias en los actuales finalistas. Veamos cómo se explicaba, cómo se manejaban los informativos en los grandes medios de comunicación mercantiles. Favorecían a los dos y el resto eran casi comparsas de los informativos, de los noticieros, ¿ya? Veamos también el manejo de las encuestas. Las encuestas, sabemos, Gisela, que son muchas veces manipuladas y manipuladoras. Se distribuyen encuestas para tratar de influir en la opinión pública y no para tener resultados proyectivos, porque además las encuestas son de un momento dado y no dicen quién va a ganar en realidad. Y también el algoritmo. Yo creo que aquí jugó un papel importante el algoritmo, porque en los medios de comunicación y en las redes sociales se prefiguró este final entre estas dos candidaturas. Este es el punto de partida. Yo no llegaría a afirmar que estamos en un bipartidismo. No, esto es una cuestión donde se están sintetizando más fuerzas antagónicas en un escenario muy complicado
que abre la puerta a cualquier resultado en la Ok. segunda vuelta Ahora, en electoral. ese escenario que usted nos acaba de plantear, muy claro, por cierto, ¿cree usted que es posible que los votos de Luisa González, que pueden representar, como usted mencionó, esos votos que rompieron ese techo que se suponía que tenía el correísmo, y que usted dice podrían representar ese rechazo al gobierno, ese anti, ¿pueden migrar hacia Noboa? Bueno, todo es posible. Yo sostengo que la campaña electoral no parte de un 44-44 fijo, inamovible. Depende cómo se maneje la campaña electoral. Uh-huh. El primer momento, el triunfo se perfilaba hacia Luisa González, porque el señor candidato presidente, como un niño encaprichado al que no le dieron el juguete que había querido, ni siquiera dio la cara el día de la primera vuelta electoral. Emperrado seguramente porque no ganó una sola vuelta. Y luego también estamos viendo que él ha cometido algunos errores, como tratar de endilgar el hecho de que la votación en la costa ecuatoriana estaría impulsada por el narcotráfico o algo similar. Esas son cuestiones Pero eso que usted llama, que usted llama capricho, perdón. Eso que usted llamó capricho de niño mimado del presidente, lo que usted menciona, ¿no pudo haber sido también una actitud de prudencia? Bueno, yo creo que hay que dar la cara, aun cuando los resultados no sean satisfactorios. Él esperaba, la otra candidatura también, vamos a ser muy francos, ganar en una sola vuelta. Creo que nadie esperaba perder en ese par, ¿no? Creo que todos estaban... Y en ese escenario perdió lo que él esperaba. No obtuvo el triunfo en una sola vuelta. Mientras tanto, que la candidata Luisa González, que esperó hasta más tarde, tuvo una presentación realmente interesante, yo diría hasta potente, porque dio un mensaje de optimismo. Yo no estoy este rato diciendo que hay que decantarse por ella, ni mucho menos. El hecho que estoy tratando es de analizar lo que está aquí sucediendo, y nosotros tendríamos que avanzar en un análisis, me parece fundamental, de la ubicación geográfica de los votos. A primera vista, y esa es la información que disponemos, Luisa González gana en la costa ecuatoriana, en la provincia de Imbabura y en las dos provincias del norte de la Amazonía. En la sierra, en su casi totalidad, se impone Daniel Noboa, y en el sur de la Amazonía. Pero hay que hacer análisis mucho más finos. Por ejemplo, Luisa González gana en la provincia del Guayas, pero Daniel Noboa gana en la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, tenemos una votación muy potente de la totalidad de la provincia de Manabí a favor de Luisa González, pero hay una tremenda diferenciación si uno ve regionalmente dentro de esa provincia los resultados, y estas son cuestiones que deberían analizarse para comprender realmente qué es lo que está pasando en el Ecuador. Igualmente conviene ver cuál es la ubicación del voto de Leonidas Issa, que está sobre todo en la Sierra Centro y tiene alguna votación importante en algunas ciudades de la sierra, y el movimiento indígena no tiene presencia en la costa ecuatoriana. A ratos parecería que el candidato Leonidas Issa trataba de consolidar su fuerza en el mundo indígena para tener una presencia política, porque es muy claro, para el Pachacutic no termina el proceso electoral, porque el proceso electoral para los sectores indígenas y populares es parte de una lucha de mucho más largo aliento. Y de hecho, me imagino que estarán ya pensando que en cualquiera de las dos situaciones que gane uno de los finalistas, o la finalista o el finalista, la oposición y la defensa de sus intereses será prioritaria. Y en medio de esa lucha que usted habla del sector indígena, y también en ese contexto de cómo se ha conformado la asamblea, que ahí sí creo que se puede hablar de un bipartidismo, ¿cree usted que es momento para optar por un nulo ideológico cuando las dos tendencias en opción pues se han enmarcado claramente en proyectos prácticamente opuestos? Bueno, en realidad habría que preguntarse cuáles son los vasos comunicantes entre estas dos candidaturas finalistas, porque hay algunos elementos que les permiten coincidir, ¿ya? Por ejemplo, el hecho del extractivismo. Este es un hecho fundamental. Las dos candidaturas vienen de prácticas extractivistas, el correísmo y el novotismo. Apuestan por el extractivismo. Las dos candidaturas en la práctica han sido favorables a la explotación del petróleo en el Yasuní y Teté. Daniel Noboa dijo en campaña que él iba a aceptar la voluntad popular y no explotar el petróleo, pero en la práctica no aceptó eso. Y Daniel Noboa,
en la actualidad está, por ejemplo, ir respetando las consultas populares del Yasuní. Además de la consulta popular del Yasuní, las consultas populares de la minería, Cantón Girón y Cantón Cuenca en la Azuay y Distrito Metropolitano de Quito. El correísmo impuso la megaminería incluso a sangre y fuego. Entonces, tienen elementos comunes. Ahora, habrá que establecer cuáles son aquellas otras cuestiones donde se diferencian de una manera mucho más profunda. Y ahí podríamos incorporar una cuestión que para mí es fundamental: cuál es la posición internacional de los dos posibles finalistas, de cualquiera de los dos presidentes o presidenta, ¿ya? ¿Cuál va a ser el posicionamiento en relación a la soberanía nacional? Y un tema crucial, a más de las consultas populares, sería si se acepta o no la base norteamericana en Manta. Y así lo que habría que ir estableciendo, digo yo, es una suerte, digamos, de líneas rojas que permitan establecer y construyendo un posicionamiento político de los sectores que no votaron por el correísmo y tampoco por Noboa, que en ningún momento votarían por Noboa, pensando en una segunda vuelta, pensando en lo que está en juego, que no es simplemente buscar una alianza de gobierno, sino establecer planteamientos claros y precisos que permitan construir una hoja de ruta y no perder nunca la capacidad de crítica, la capacidad de hacer oposición. Y para eso habría que emplazarlos sobre temas concretos y específicos, particularmente a quienes defienden esta tendencia del progresismo, el correísmo en definitiva. Un poco está diciendo entonces, Alberto, que es el momento en que la ciudadanía debe pensar en las opciones o en las posturas, más que en los personajes, más que en los líderes. Nos podríamos poner evangélicos: por sus obras los conoceréis. Y los dos han actuado ya. Una candidatura está actuando y vemos lo que está haciendo. La otra candidatura representa un proyecto que ya estuvo 10 años sin funciones. Y entonces aquí tenemos que plantearnos cosas muy concretas. Las consultas populares de la minería, el tema del Yasuní, el tema de los mecheros, que hay que cumplir una disposición constitucional para dejar de quemar gas en la Amazonía, el tema del respeto a los páramos, el tema del respeto a la seguridad social, y mire que en esos ámbitos, seguridad social, garantizar el funcionamiento de las empresas públicas y no forzar sus privatizaciones, garantizar el respeto a los derechos de las mujeres, Alberto, y las minorías en sexuales, todos esos temas el que usted acaba de mencionar, los trabajadores y de los sindicatos, son temas que podrían configurar esta suerte de hoja de ruta que permita posicionar a los sectores populares, no solo al movimiento indígena, sino a otros sectores para la próxima gestión administrativa. Pero Alberto, todos esos temas que ha mencionado, creo que son esos temas que mueven justamente a los votantes de ISA. Porque el análisis que se hizo es justamente que hay muchos jóvenes que votaron por ISA, no necesariamente indígenas, pero que están muy involucrados en el tema del cuidado ambiental, el cuidado de los páramos, o sea, que son jóvenes que tienen una causa en sí, que tienen una causa que los identifica. Entonces, eso más o menos fue un análisis que hicieron algunos expertos sobre el tema de quiénes son los votantes de ISA, y ellos más o menos se enmarcan en ese concepto que usted dice. Hay que analizar esto que nos hace falta, ¿no? Pero no nos olvidemos de un asunto, Gisela. Cerca del 60% de la población, el 20 de agosto del año 2023, votó por el Yasuní. Esa puede ser vista incluso como una causa nacional, el respeto a la naturaleza. Eso es lo que se reflejó también en las consultas populares de la Azuay, donde el 80% dijo no a la minería, y el gobierno de Daniel Noboa respeta todas estas consultas populares. Estos son los temas de fondo. Yo no diría simplemente que es un planteamiento del movimiento indígena y del candidato ISA, que lo representó de mejor manera, sino que aquí hay algunos elementos generales que deberían ir configurando una suerte de escenario posible o deseable hacia donde tenemos que caminar, más allá del proceso electoral. Las elecciones van a dejar de ser historia a partir del 14 de abril y empieza nuevamente otra etapa, pero tenemos que encontrar respuestas a los problemas que sufre el pueblo ecuatoriano ahora.
una economía colapsada, una sociedad donde la pobreza y la indigencia crece de una manera desbocada mientras la riqueza se sigue concentrando. La inseguridad es el tema de todos los días. Eso es brutal. Y las respuestas militarizantes y las respuestas del punitivismo no resuelven los problemas. Un ambiente que está siendo destrozado sistemáticamente y los temas concretos como el de la energía que no van a encontrar respuestas de la noche a la mañana. Con eso me voy a quedar porque se me acabó el tiempo. Le agradezco como siempre mucho. Como siempre, es muy agradable conversar con usted, Gisela. Que tenga un lindo día del amor y la amistad. Igual usted, Alberto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted también y buen fin de semana. Nos acompañó Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Notimundo a la carta.